Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas de la carrera de Contabilidad. A continuación presentaré a mi grupo. Arévalo Tuanama, Catherine Yaneli, Bustamante Gamarra, Ángelo Paul, Díaz Flores, Alan Rolli, Hidalgo Saldaña Araceli, Pinedo Acosta Santiago Rafael, Segarra Piña María Leví y el que les habla Cancino Bardales Carlos Elías. Cuentas nacionales a precios constantes, el crecimiento económico, el comportamiento de los precios y la capacidad adquisitiva. Los agregados macroeconómicos incluidos en los sistemas de cuentas nacionales deben ser actualizados anualmente para mostrar el comportamiento de la economía nacional a precios constantes. Consiste en valorizar el volumen físico del periodo corriente a precios del periodo base. De esta manera se puede conocer el comportamiento físico y real de la evolución de la economía debido a que en el análisis se aísla el efecto de los precios o de inflación. Elaboración. Es un elemento esencial del SCN y se corresponde siempre con una fuerte demanda de los usuarios, en particular respecto al PIB. Sin embargo, la evaluación de las cuentas a precios constantes no se limita a deflactar por un índice representativo de la inflación, sino que esta medida pretende también incorporar el efecto de la deformación de los precios relativos. Hola, mi nombre es Santiago Rafael Pinedo Acosta y continuando con la exposición de precios constantes, vamos a hablar para elaborar cuentas a precios constantes usando los precios de un año dado como referencia para las cuentas de los años sucesivos. Existen las siguientes opciones: elaborar directamente las cuentas de cada año aplicando los precios del año de referencia, metodología más tradicional y ventaja. La ventaja ofrece una serie plurianual de cuentas a precios constantes equilibrada y la evolución en volumen mediante media directamente. Inconvenientes: no permite actualizar el año usando como referencia de precios para incorporar una ponderación de precios más representativa de la economía actual, y su elaboración se complica con el transcurso del tiempo, debido a la transformación y aparición de nuevos productos de los cuales no se sabía predecir en el año referente a su estado. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar de elaborar las cuentas del año no aplicada a los precios del año anterior. Las ventajas: permite seguir la evolución de los precios en el tiempo con mucha más precisión. Ofrece un cuadro más de coherencia en una elaboración de las cuentas corrientes, lo que permite un control y coherencia entre índices y datos de valor, e índices de volumen e índices de precio. Se puede actualizar el año de referencia a los precios constantes sin necesidad de cambiarlos. Gracias. Hola, mi nombre es María Segarra y continuando con la exposición. El crecimiento económico es el incremento de la renta nacional o el PIB por persona de un país o una región o un grupo de países, como en el caso de la Unión Europea, en un plazo de tiempo. Lo más habitual es mirarlo de forma anual para comparar cómo ha crecido o no cada año. Hacerlo por persona o per cápita sirve para poder establecer comparaciones razonables entre países, porque si no limitáramos a la renta total o el PIB en su conjunto, entonces resultaría que China es el país más rico del mundo, no porque sus habitantes sean ricos, sino porque son muchísimos. Las razones del crecimiento económico son diversas, pero entre ellas destacan el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto capital físico como humano. También cuenta la apertura a los mercados exteriores y son de sobresaliente importancia las características de lo que se llama el marco institucional. En esencia, el mantenimiento de unos mínimos imprescindibles en términos de seguridad física y jurídica, paz y libertad. Causas del crecimiento económico.
Las teorías económicas de crecimiento se refieren al crecimiento de la producción potencial o nivel de producción de pleno empleo. La opinión popular suele dar 3 tipos de respuestas con respecto a las causas del crecimiento económico. Hola, soy Ángelo Paul Bustamante Gamarra y continuamos con la exposición Tipos de crecimiento económico. La primera nos dice que la economía crece porque los trabajadores tienen cada vez más instrumentos para sus tareas, más máquinas, es decir, más capital. Para los defensores de esta idea, la clave del crecimiento económico está en la inversión. La segunda respuesta es que los trabajadores con un mayor stock de conocimientos son más productivos y con la misma cantidad de insumos son capaces de obtener una mayor producción. Entonces, la clave del crecimiento sería la educación, que incrementaría el capital humano o trabajo efectivo. El tercer tipo de respuesta nos dice que la clave está en obtener mejores formas de combinar los insumos, máquinas superiores y conocimientos más avanzados. Los defensores de esta respuesta afirman que la clave del crecimiento económico se encuentra en el progreso tecnológico. En general se considera que estas 3 causas actúan conjuntamente en la determinación del crecimiento económico. Fuente del crecimiento económico. Algunos hablan de cambio tecnológico, otros de incremento de la productividad total de los factores y otra de la reducción de costos reales. Cambio tecnológico lleva a los economistas que analizan las causas del crecimiento económico a pensar en invenciones, investigaciones y desarrollo y a innovaciones técnicas. Mejora en la productividad total de los factores les lleva a pensar en externalidades de diferentes tipos, economías de escala, derrames y complementarias. Reducción de costos reales lleva a pensar en todas las mejoras desde el punto de vista de un gerente de producción o un empresario. En la compleja economía hay infinitas formas de lograr reducciones de costos reales y los economistas que analizan el crecimiento económico no deben concentrarse en solo una de esas formas. Hola, soy Alan Rolly Díaz Flores. Voy a continuar con la exposición. El comportamiento de los precios. Se refiere a cómo está comportando el mercado en cierto momento. Basar las operaciones en el comportamiento del precio tiene 3 premisas principales. Hoy le vamos a hablar de la primera de ellas, patrones de cambio, de tendencia o dirección. ¿Cómo se mide el comportamiento de los precios? Uno de estos es el índice de precios al consumidor, indicador estadístico que mide el comportamiento promedio de los precios de un periodo a otro de un conjunto de productos, bienes y servicios consumidos en un tiempo determinado por las familias. Los factores que determinan la política de fijación de precios. 1. Valor percibido por los clientes. La competencia, posicionamiento de la empresa, estructura del mercado, grado de diferenciación de nuestro producto con respecto a los competidores, segmentación del mercado, aspectos éticos y las consecuencias de largo plazo. Hola, soy Araceli Hidalgo Saldaña y continuando con la exposición hablaré sobre la capacidad adquisitiva. ¿Qué es el poder adquisitivo? El poder adquisitivo se mide como la capacidad económica que se tiene para obtener recursos disponibles, es decir, con qué cuenta una persona para satisfacer sus necesidades y sus deseos, teniendo en cuenta sus ingresos y su patrimonio. Cuanto mayor sea el poder adquisitivo de una persona, mayor será su patrimonio. Además de los ingresos y el patrimonio que tenga una persona, también habrá que tener en cuenta el índice de precios al consumo.
ya que si el valor de los bienes es muy elevado, menor será el poder adquisitivo de la persona. Consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo. Todas las economías domésticas tienen unos ingresos y unos costes fijos, como son el gasto en una vivienda, alimentación, vestuario, entre otros. Si nos encontramos con la situación de que estos costes fijos son mayores que los ingresos, conllevaría a lo siguiente. Si no pueden ahorrar, no podrán invertir. Si las ventas de las empresas disminuyen, habrá un menor crecimiento económico y aumentará el desempleo, ya que a mayor poder adquisitivo se tendrá un mayor nivel de desempleo. Continuando con la exposición, mi nombre es Katherine y yo les voy a hablar de cómo podemos calcular el poder adquisitivo. Y nos dice que, como hemos comentado, a la hora de calcular el poder adquisitivo de una persona habrá que tener en cuenta tanto el precio de los bienes como los ingresos que obtengamos. Y nos dice que de ahí que ante una subida de precios o una inflación nos podría conllevar a una disminución del poder adquisitivo, aunque siempre no será así, ya que habrá que tener en cuenta la proporción de la variación de estas dos variables. Para el caso de una devaluación, si no encontraríamos con una subida del poder adquisitivo, ya que los sueldos y salarios se mantendrían constantes, mientras que los bienes que adquirimos en el extranjero serían más caros, y por ello disminuiría ese poder adquisitivo. Entonces, cuando un gobierno no puede devaluar la moneda, realizará una devaluación interna, que conlleva a una bajada en los salarios y una subida en los impuestos indirectos, lo que desemboca en una bajada del poder adquisitivo. Gracias por escucharnos.